Amigo presidente Nayib Bukele, amigas, amigos salvadoreños, me da mucho gusto estar en esta nación hermana y entrañable. Compartimos una historia milenaria desde que los olmecas y los mayas se asentaron en los territorios de nuestros países, allá por el año 900, antes de nuestra era. La fuerza de las culturas mesoamericanas asoma en nuestros países en sitios arqueológicos portentosos y también en toponimias compartidas. Esto es en la forma en que hemos bautizado, llamamos a nuestros pueblos en México y en El Salvador. Sería largo mencionar los pueblos que llevan el mismo nombre en México y El Salvador. Baste señalar que mi pueblo natal se llama Tepetitán y está situado en el municipio de Macuspana, Tabasco. Y aquí en El Salvador, Tepetitán es un municipio del departamento de San Vicente. Algunas de estas coincidencias provienen de las oleadas de grupos de habla náhuatl que llegaron a Centroamérica en distintos momentos procedentes del altiplano central de México. Otras son producto de la conquista española, que fue realizada aquí con el auxilio de guerreros mexicas y tlaxcaltecas que se vieron obligados a combatir del lado del invasor. A estos últimos debe su nombre el municipio de Mexicanos, hoy conurbado a esta capital. Por desgracia, nuestros pueblos compartieron durante 3 siglos la larga noche de la ocupación española que los diezmó, intentó destruir los fundamentos de sus culturas y los redujo a una esclavitud que no se atrevía a decir su nombre. De sangre era la cruz, no de madera, sintetizó la poeta Claudia Lars en su retrato de Pedro de Alvarado. A falta de grandes recursos minerales, la riqueza que el imperio extraía de El Salvador provenía básicamente de la sobreexplotación de indígenas y africanos que trabajaban en las plantaciones. Nuestra historia se entrecruza también en las gestas independentistas. El primer grito de independencia de Centroamérica tuvo lugar precisamente en El Salvador, el 5 de noviembre de 1811, cuando los sublevados encabezados por José Matías Delgado, Manuel José Arce, su padre Bernardo y los hermanos Aguilar llamaron a ejercer la soberanía popular por medio de los cabildos. Aunque el alzamiento tuvo resonancia en varias localidades salvadoreñas e incluso en la ciudad nicaragüense de León, a la postre fue sofocado. Los independentistas que habían establecido correspondencia con el cura mexicano José María Morelos volvieron a intentarlo en enero de 1814
de nueva cuenta fueron derrotados y encarcelados. La apreciada independencia no habría de consumarse sino hasta el 15 de septiembre de 1821, y para entonces el pueblo salvadoreño llevaba ya una década poniendo a prueba el admirable espíritu indómito y el amor a la libertad que lo caracteriza hasta la fecha. Es doloroso que los procesos de independencia no trajeran aparejada la justicia y que las oligarquías criollas mantuvieran sobre los pueblos originarios la opresión y la explotación de la época colonial. Deslumbrados por la falsa idea del progreso, nuestras libertades, incluso quienes las enarbolaban, los liberales, agravaron desde el poder la situación de los pueblos originarios. Esto explica la insurrección de los nanualcos que encabezó Anastasio Aquino en 1833, así como la que promovió Feliciano Ama un siglo después y que fue bárbaramente reprimida por el dictador Maximiliano Hernández Martínez, quien ordenó el asesinato de decenas de miles, incluidos el propio Ama, Francisco Chico Sánchez y el dirigente comunista Farabundo Martí, quien había sido secretario del general Sandino. Por cierto, Farabundo Martí y Sandino se conocieron en México. La oligarquía seguía sin entender que la paz es fruto de la justicia y que un Estado que no garantiza los derechos básicos de su población deriva a la ingobernabilidad. La pobreza, la desigualdad, el autoritarismo y la falta de democracia fueron los principales combustibles de la tragedia y de la trágica guerra que azotó a este país en las últimas décadas del siglo pasado. Debo decirle que a los mexicanos esa guerra de hace relativamente poco nos dolió en cada uno de sus muertos, y mucho nos dolió el cobarde asesinato de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, un santo de verdad. Por eso, en agosto de 1981, México no vaciló en emitir, junto con Francia, la célebre declaración conjunta sobre El Salvador, en la que se reconoció al Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional como una fuerza política representativa y señalaba: corresponde únicamente al pueblo de El Salvador la búsqueda de una solución justa y duradera a la profunda crisis por la que atraviesa ese país, poniendo así fin al drama que vive la población salvadoreña. Año y medio más tarde, el gobierno mexicano propuso la creación del Grupo Contadora, y en el caso de El Salvador se consiguió la paz. Esa solución provino de acuerdos que se suscribieron en 1992 y es un orgullo para nosotros los mexicanos porque esos acuerdos se firmaron en el Castillo de Chapultepec de la Ciudad de México.